Bienvenido, bienvenidas al taller de los martes. Disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione y bueno, pues justo este año estaríamos celebrando los 35 años de esta actividad que nació casi un 14 de julio de 1900, un 14 de abril, sí, yo ya estoy, yo ya hasta pasé la marcha, pero el 14 de abril de 1987, nótese que ya uno se adelanta a sí misma. Y bueno, pues la noche de esta noche tenemos el honor de recordar a una mujer maravillosa, a una persona que unió distintos movimientos y a la cual quienes estamos aquí, quienes están allá en Zoom y en Facebook Live seguramente recuerdan con mucho cariño. Francesca Gargalo. Pero antes, como es parte de lo que hace el Taller de los Montes como un evento ya fijo, pasamos a las noticias, al segmento de noticias con nuestra reportera del crimen, Jotita Ayala, con muchas noticias en pocas palabras. Arráncatela, Lolita. Bueno, en vivo y a todo color. Ahí me salió de un poste. Hasta media mía. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en este taller de los martes y justamente hoy con una noche muy especial con este homenaje. Y me voy rápido para precisamente darle paso a los invitados que tenemos esta noche. La información relevante que pues aconteció a lo largo de la semana, y antes de continuar, si alguien tiene por favor abiertos sus micrófonos, a ver si los pueden cerrar, porque aquí se oyen fantasmas y a mí me da miedo. La información relevante de la semana es que Lo Coletti, una mujer trans, denunció en redes sociales que fue víctima de un ataque de transfobia el pasado viernes en Cinemex, en Reforma 222, muy cerca de aquí, de esta librería Somos Voces, donde estamos transmitiendo. En su cuenta de Twitter explicó que al entrar al sanitario, una empleada del lugar no le permitió hacer uso del baño a ella y a una acompañante. Además, las llamó caballeros, les pidió que salieran del baño porque había personas con sus hijos, fue lo que denunció Lo Coletti. Tras estos hechos, la cadena de cines publicó un comunicado en el que rechazó categóricamente cualquier situación que pudiera resultar ofensiva dentro de los espacios de Cinemex. También ofreció disculpas a la comunidad que se sintió ofendida por el malentendido suscitado en uno de los complejos de la Ciudad de México, y en este comunicado también se señaló que pues Cinemex se compromete a reforzar las políticas de respeto. Una respuesta a un comunicado que fue duramente criticado, por supuesto, porque pues Cinemex en vez de defender, de condenar totalmente lo ocurrido, pues únicamente provocó el enojo de todos porque no hubo una respuesta contundente a favor de pues estas chicas que recibieron ese trato en uno de los complejos. Y una respuesta muy ambigua, por eso fue totalmente criticada. Y el comunicado, por cierto, ya no está en la cuenta de Twitter de Cinemex. Lo retiraron, no sabemos cuándo, pero ya no está ese comunicado. En otra información, la plataforma Paramount Plus anunció el inicio del rodaje de su nueva serie original, Tengo que morir todas las noches. Ustedes seguramente sabrán, se les hará este título pues familiar. Está basado en el libro homónimo de Guillermo Sorno. De acuerdo con un comunicado, la empresa señaló que esta nueva serie retrata la vida de un joven ansioso por explorar el mundo y vivir libremente cuando llega a la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal. Fue hace tanto tiempo. Él llega a estudiar al entonces Distrito Federal Periodismo en la década de los 80s, una década que sacude al mundo y también la vida de este joven que descubre en un emblemático bar un crisol de personajes únicos y diversos que pasarán a formar parte de la familia elegida. Así es que pues estaremos atentos para conocer esta
serie basada en el libro de Guillermo Osorno, Tengo que morir todas las noches. Y pues también varias veces hemos insistido aquí en el taller de los martes y en otros espacios, hay que tener cuidado con los ligues. Ahora se dio a conocer que un hombre gay que vive en la colonia Santa María la Ribera dejó entrar a su departamento a un sujeto que contactó a través de Grindr y pues fue víctima de robo. Su ligue lo drogó y cuando pues pudo recuperarse, este hombre se dio cuenta de que quedó sin camioneta, le robaron la camioneta. Un hombre que, esto me parece raro, que tenía $100,000 en efectivo en su casa, también se lo robaron. No entiendo, pero bueno, son las cosas de nuestra ciudad. Y también le robaron un teléfono celular. Esto lo dio a conocer un compañero reportero que cubre la fuente policíaca y bueno, lo retoman algunos medios de comunicación. Por supuesto, no se da a conocer el nombre de la víctima, pero pues es lo que ocurre con un ligue de Grindr. Y ya para terminar, esto la información de nuestro país en el ámbito internacional. En Estados Unidos, pues continúan avanzando desafortunadamente las leyes contra personas trans. Ahora legisladores de Arizona y también de Oklahoma aprobaron iniciativas que impedirán a mujeres trans competir con mujeres cis. En Arizona, además de esa ley, también fue aprobada una normativa que prohíbe a médicos realizar cirugías de reafirmación de género a menores de edad. Y bueno, pues también lo que ocurre en torno a las poblaciones LGBT más en nuestro país y fuera de las fronteras. Me sentí como conductor de los años 80 justamente, como siempre lo mismo. La información relevante de la semana y bueno, regresamos los micrófonos desde este estudio J para continuar con el taller de los martes. Ok. Bueno, pues estamos aquí con, pues, reunidos por este homenaje y por este recordatorio que haremos de Francesca Gargalo, una poeta, una feminista, una mujer entregada a las causas y movimientos sociales, que aparte fue una de las piedras angulares en la Semana Cultural Lésbica Gay, y por tanto podemos decir que fue una gran aliada, porque siempre que uno se lo pedía, estaba para escuchar y para darte un consejo. Esa es la Francesca que yo recuerdo, la Francesca que fue al homenaje que le hicimos hace algunos años ya a Marinela Miano, cuando estábamos allá en el almacén. Y es una Francesca que siempre estuvo de una manera muy discreta, cercana a los movimientos que también se acercaban a ella. O sea, digamos que no necesitaba llegar a los movimientos sociales. Los movimientos sociales llegaban a ella y ella nos adoptaba. Yo creo que las italianas tienen mucho esta cuestión de ser mamás y era algo que siempre sentíamos en su cercanía. Y bueno, voy a empezar a presentar a nuestro panel, que aquí tenemos a dos de los tres personajes que yo dije son los emblemáticos para hablar de Francesca. En primer lugar, a mi querida Aura Sabina, que me mantuvo al tanto del estado de salud de Francesca. Ella es periodista, poeta y docente, realizó el diplomado en creación literaria de Limba, de especialización en literatura mexicana del siglo XX en la UAM Azcapotzalco, ha impartido talleres a mujeres privadas de la libertad y ha dado capacitaciones en temas de literatura y violencia contra las mujeres para la Dirección de Igualdad y Género de la UNAM. Autora de Rita Guerrero, El canto de la Sibila, ediciones del Ermitaño y de Al final del naufragio, quedó este manuscrito, Capitana, de Aquelarre Editoras.
compilada en diversas antologías y revistas nacionales e internacionales. Colaboró durante 10 años en Mujeres Net, activista autónoma, radical, lesbiana, productora del documental Nosotras ya decidimos por el derecho a decidir en Quintana Roo, maestrante en literatura hispanoamericana en la UAP. Paso a presentar también a mi querida y adorada Xiova, Xio para quienes la queremos mucho, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia, también por la UNAM. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Fue cofundadora del Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM, CONACYT, CONAPRED, Flaxo y CIDE, parte del Consejo Consultivo Honorario de la Rectoría General de la UAM, integrante del Comité Editorial de la revista Debate Feminista y de la Asamblea General del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y aparte es una cómplice de muchos martes y muchos seminarios. Bienvenidas, y por allá, del otro lado del Zoom, se encuentra mi querido y adorado Jorge Fitch. Él no tiene presentación más que el nombre, porque ya con el nombre nos está diciendo que ha sido activista en derechos humanos, activista LGBT, activista en VIH, es cofundador del Círculo Cultural Gay, es cofundador y apapachador de la Semana Cultural Lésbica Gay, y ha sido director del área de VIH del Agustín Pro, entre otras y otras aventuras que Jorge Fitch nos ha dado y nos ha regalado. Bienvenido, Jorge. Y bueno, empezamos con Xiova. Ok, ahora Sabina nos acaba de decir Xiova. Adelante, adelante, juventud, dirían. Te mando besitos. No. Ay, Dios. A ver, ¿esto está prendido? ¿Sí me oyen? No sé. Ya. Creo que ya. Bueno, pues primero agradecer, como siempre, la invitación a este espacio, que es, en efecto, ya muy, muy histórico. Y también la oportunidad de hablar de Francesca. Yo hubiera querido poderla tratar más. La traté sobre todo en dos momentos muy distintos. La traté por primera vez de una manera sorpresiva hace ya muchos años. Yo impartí en ese entonces una optativa en la Facultad de Ciencias que se llama Naturaleza y Sociedad. Y es una materia para biólogos, biólogas. Y siempre me pareció importante que los biólogos supieran un poco de estudios de género, de estudios de sexualidad, de teoría queer. Y por azares del destino teníamos una serie de lecturas sobre historia de los feminismos como parte del temario. Y resultó que el amigo con el que yo daba la materia, pues era muy cercano a Erandi Villavicencio, que fue una estudiante que quiso mucho y que fue muy cercana a Francesca, y de hecho, bueno, pues ahora ella no vive aquí en México, pero le tengo mucho cariño también a Erandi. Y gracias a Erandi, de repente nos encontramos un día con que Francesca nos iba a dar una plática sobre los feminismos latinoamericanos. Y así es como tuve la oportunidad de conocerla. Estamos hablando de antes de 2012 o mucho antes, o sea, me impresionó mucho la generosidad, porque eso no pasa. Normalmente ves los nombres de autores del libro y no estás esperando que alguien que tiene ese reconocimiento acceda a ir a tu salón de clases, a un foro pequeño de 20 estudiantes, y esté en la disposición de compartir una tarde. Y así fue como la conocimos. Fue mi primer acercamiento, ya pues son mucho más de 10 años,
pero con ella fue la primera vez que escuché la palabra Abya Yala. Con ella fue la primera vez, quizás, que empecé a oír de toda esta reflexión de nuestra América, de toda esta reflexión de el entronque de patriarcados, que es un debate que en los últimos años ha tomado presencia. Y la conocí ahí y tuve la oportunidad de reencontrarme con ella hace unos 3, 4 años, justo en la Universidad Iberoamericana, gracias a Silvia Gil, que organizó una serie de encuentros muy impresionantes, donde estuvo Francesca, donde estuvo Aida Hernández, donde estuvo, no sé, muchísimas feministas latinoamericanas, Márgara Millán, Sayak Valencia, Ana María Martínez de la Escalera. Y bueno, yo me sentía muy, muy honrada de poder compartir, de escucharlas. Y bueno, para no alargar mucho, ¿qué me deja haberla tratado en estos 2 momentos? Además, quiero decir que la historia es chistosa porque terminó siendo la directora de tesis de una prima mía que estudió teatro, de mi prima Sara, que un día llegó y se le plantó a Francesca y le dijo, yo vine a hacer mi tesis contigo, y Francesca le dijo, sí, claro, pasa. Que eso me impresiona, la manera en la que ella recibía a la gente, así como así. Y me tocó, ahora que murió Francesca, darle la noticia a mi prima, que ya no vive aquí en México, se fue a vivir a España. Me tocó digamos, la incómoda tarea de decirle, pero bueno, valoro de lo que podría decir brevemente, para no alargarme mucho. Gracias a Francesca, es que a mí me movió el piso de empezar a cuestionar, por ejemplo, la idea de que el patriarcado es una estructura invariante. Y es una pena que se nos haya ido justo ahora, cuando ese tema está suscitando muchas polémicas, ¿no? ¿Qué tan histórico es el patriarcado? ¿Qué tanto cambia? Veía yo una charla de hace casi 10 años que ella tuvo con Ochi Curiel, y me parecía tan vigente la manera en la que Francesca decía, es que los géneros no están estables, en cada sociedad se redefinen y se entienden distinto. Y eso que ella había dicho hace 10 años, lo recuerdo muy bien, porque lo repitió justamente en el contexto de la Ibero, cuando varias alumnas le preguntaron qué opinión le merecían estas posturas transexcluyentes. Y la respuesta que dio, y es una pena que ya no esté aquí, fue que ella no creía que hubiera un fundamento metafísico último, que había historia, que lo que teníamos era historia, estábamos todos situados allí, y que eso era quizás lo que teníamos que valorar. Entonces, recuerdo mucho esa idea, en efecto, lo poderoso que fue, por ejemplo, leer su texto de feminismos desde Abya Yala. Siempre me quedé con ganas de hacer una pregunta que no me animé a hacerle porque me imponía mucho Francesca, porque ella siempre decía que había muchos pueblos en Abya Yala que tenían una relación complementaria y no jerárquica, y le gustaba esta metáfora de la espalda, diciendo el hombro izquierdo y el hombro derecho son parte de la espalda y no hay una jerarquía entre los hombros. Y a mí me gustaba mucho eso, pero siempre me quedé con la duda de preguntarle, oye, y digo, no hay cuerpos con 3 hombros, ¿no? Pero sí hay cuerpos que pueden, o sea, sí hay sociedades que pueden tener más de un binario. Siempre me quedé con la duda de preguntarle qué había visto de eso en todo el recorrido que hizo. Me da mucha pena que no le voy a poder hacer esa pregunta, porque esa no es capturable con su metáfora de la espalda. Y bueno, pues no sabía yo hasta hace unos meses que Francesca estaba enferma. Recuerdo que nos sorprendió incluso la noticia de su muerte
en una reunión del Comité Editorial de Debate Feminista. Ahí nos enteramos. Y bueno, fue muy sorprendente. En efecto, muchas veces la academia le hizo el feo, pero creo que ahora hay una parte de la academia, por lo menos una parte, que se da cuenta que sí fue una gran pensadora. Y, por ejemplo, toda esa, yo siempre me la encontré en espacios feministas, realmente fue hasta hace muy poco que me empezaron a contar cómo había estado presente en la Semana Cultural Lésbico-Gay. Paradójicamente, ese nunca fue un tema del que hablamos, ¿no? Siempre hablamos de los feminismos, de la historia, de la historicidad del patriarcado, que repito que me quedo con esa enseñanza suya y con este debate que recordarán que incluso llegó a Letras Libres con Yasnaya y que se estuvo discutiendo si hubo o no hubo un entronque de patriarcados, si es universal, si hablamos de patriarcados solamente allí donde hubo una suerte de femigenocidio, ¿no? Y bueno, es una voz sin duda que echaremos de menos por todos estos debates. Bueno, pues simplemente decir eso, que además era una gran poeta. Muchas gracias, querida Sio. Gracias, mi querida Sio, por recordarnos a mi querida Francesca. Y bueno, pues nos enlazamos hasta Mérida, Yucatán, hasta donde estés, mi querido Jorge, para que nos hables precisamente de esta Francesca que conociste, que decidió y que quiso estar con el círculo cultural y que desde luego se volvió parte de nuestra historia a partir de esa complicidad con José María Covarrubias y contigo. Pues Adelante. buenas noches, muchas gracias. Primero, les felicito, qué bueno que se hace este evento. Muchos besitos, Aura, te quiero mucho. Saben que por ahí fue parte de esa bisagra Francesca para una amistad y un cariño y un amor con Aura muy fuerte. Porque Francesca tenía esa virtud, ¿no? Que congregaba, decían hace rato, como las madres italianas, sí, pero siempre tenía la respuesta amorosa, yo no diría que la correcta, ¿no? La amorosa, sí. Y eso, la calidad humana de una persona así que te toca, que te guiña, que se hace cómplice, pues no tiene, pues ni cómo, ¿no? O sea, es muy difícil expresar el dolor de la pérdida de la Pancha, ¿no? Y en efecto, o sea, sí estaba yo haciendo un poco de memoria y pues nos conocimos por el 85, 86, ¿no? Muy al inicio del proceso del círculo cultural y pues la verdad es que tuvimos una relación muy familiar durante un tiempo, ¿no? Muy cercanos, convivíamos mucho, nos consultábamos mucho y comíamos y tomábamos vino, chelas, ¿no? Pero había una cuestión que yo creo que es de lo más interesante aquí, que es este feminismo plural, amoroso, que ella representaba, que ella vivía, ¿no? En ese paradigma, afectó, pues, ¿no? A quienes le quisimos y le conocimos en muy profundo. Creo que firmemente que el movimiento de liberación sexual es así de la mano del feminismo. Siempre tuvimos esta reflexión pues como parte, ¿no? del contenido pues político, de los argumentos como movimiento. Y en Francesca se encarnaban muchas de estas propuestas, este estilo de vida, encarar la historia y
y la política, ¿no? Desde algo súper personal, ¿no? Lo personal es político y da de veras. Yo ahora me siento un tanto abrumado por tantos hechos que han estado aconteciendo en el ámbito así pues de lo personal, ¿no? Las pérdidas, etcétera. Y recuerdo, por ejemplo, una de las enseñanzas de las compañeras que era, pues tienes que hablar de cómo te sientes, ¿no? Eso es política, ¿no? Y recuerdo que una temporada así empezábamos en alguna entrevista, en algún pan, en alguna cosa, diciendo, bueno, pues yo ahorita me siento pues un poco triste, ¿no? Por alguna razón, y nos empezaban a enseñar a hablar de estos sentimientos en público, de presentarnos pues con estas vulnerabilidades, con esta pues más realista manera pues de compartir, ¿no? Y hubo una temporada muy rica cuando apareció Guillermo Scully en su vida. Previamente a Scully, en su casa, que a veces era así como un kibut, un harem, no sé, cosas así muy raras, ¿no? Ella siempre tenía muy abierta no solo la puerta, ¿no? El corazón con inmigrantes, con gente exiliada, con estudiantes, pues bichos raros, ¿no? Como mi caso. Recuerdo escenas ahí con unos cubanos que estuvieron una temporada por ahí, que estuvo exiliando allá, ayudando a exiliados, ¿no? Había un artista que quería con todo mundo, se le arrimaba a todo mundo, era tremendo, ¿no? Y yo llegué a pensar en algún momento en aquellos primeros años, ¿no? Que era un poco más lesbiana que hetero, ¿no? Porque había una mujer ahí viviendo en su casa, guapérrima, esta Marlene, ¿no? Y pues sí decíamos, bueno, pues segurito, pues a ver algo, ¿no? Pero apareció Guillermo. Y Guillermo era un tipazo. De repente, pues, esta mujerona tan fuerte, tanto, estaba ahí, pues, enamoradísima con un pintor veracruzano, muy guapo también, súper simpático, ¿no? Muy solidario, o sea, por algo se lió con la Pancha, ¿no? Tenía un gran corazón, Guillermo. Y pues justo en esas temporadas era así de, pues muchas veces comíamos juntos, con Guillermo organizamos una subasta, una exposición para apoyar el evento del Chopo, ¿no? Y él ahí, pues yendo a conseguir una galería en Lanzures con unos amigos, y muy solidarios, muy ricos, ¿no? Y pues ya vendría aquí pues una temporada muy triste, ¿no? En la ruptura que vivimos como pareja, como círculo, como todo el asunto, y tomar la decisión, pues, consciente, ¿no? De distanciarnos una temporada, ¿no? Necesitaba mucho auxilio, mucho apoyo, José María, y fue así, hablado, ¿no? O sea, él estaba en una condición así de o todo o nada, y pues bueno, ¿no? Lo platicamos, y además yo me vine a vivir a Mérida, y entonces tuvimos una temporada que ni supimos, ¿no? Yo aquí conocí a un sobrino de Guillermo que me avisó de su muerte, y no pasó mucho tiempo, y en una calle en el centro de Mérida, pues yo iba con un amigo y la veo caminando en el centro. Hoy, bueno, boté a mi amigo y al coche, me fui a abrazarla, pues a reencontrarnos, luego para la tarde o al día siguiente, no me acuerdo muy bien, pues ya nos reunimos con Elvira, con mis hijos, estaban chiquitos todavía, ¿no? Y yo había conocido pues a Elenita, pues chiquita, ¿no? Un poquito mayor que mis hijos. Y pues creo que encarna perfectamente, ¿no? Ese gran amor. Y ella lo tiene pues en el toque, digamos, ¿no? Bien ganado, ¿no? Pues de una persona que daba tanto, ¿no? Siempre me recuerdo una película, que no sé el nombre, pero era algo así como La casa de Antonia o algo así,
de una mujer muy fuerte que protege a la gente, quiere a la gente, la apoya, o sea, no solamente a su hija, no solamente, o sea, al que se le acerca, ¿no? Y yo decía, esa es la Pancha, una persona que no tiene problemas pues, de telarañas en la cabeza, ¿no? Es una feminista tan elocuente que, bueno, no tenía ni por aquí pedos de si las compañeras trans son o no son mujeres, hacen mucho más allá, ¿no? Con mucho respeto, con mucha dignidad, ¿no? Y creo que nos influyó, pues yo insisto en eso, ¿no? Tocar a una persona así, estar cerca, ¿no? Te marca. Y yo creo que a José María, por ejemplo, o sea, fue alguien que le inspiró, le dio, y viceversa, pues, ¿no? Ya le tenía un gran respeto, cariño, admiración, ¿no? A su persona, a su trabajo. Entonces, pues lamento muchísimo la muerte de la Pancha, ¿no? Sí tuve información, pues, de que estaba enferma y me sorprendió muchísimo, o sea, no podía entender cómo alguien tan fuerte, alguien tan vital, alguien, pues, verla así vulnerable, enferma, ¿no? Y tuve una chance, tuve una oportunidad de estar con ella ahora a principios de año. Estoy haciendo ahí unos trámites para reactivar el caso de los asesinatos de chicas trans en Chiapas hace 30 años. Eran nuestros temas, por cierto, ¿no? Cuando hablamos de cómo iban estas cosas y que, en fin, y nos despedimos, pues, ¿no? Tuvimos una muy grata tarde, cocinó un pescadito al horno, incluso me divertí mucho, la pasé muy bien, sabiendo que era una despedida, pues, ¿no? Y es muy fuerte, pues, ¿no? Ver a alguien en esa condición tan humana, tan vulnerable, pues, y, y preguntarte todo, ¿no? O sea, como alguien como la Pancha. A mí me parece que su figura tendrá que tomar el lugar que le corresponde en el feminismo aquí en México y en Latinoamérica y a donde tocó, ¿no? Es una mujer profundamente lúcida, una excelente escritora que no le daba miedo rayar pues en este asunto que en algunos casos se vuelven panfletos, ¿no? Y ella tocaba los temas, ¿no? Obviamente la cuestión de la mujer por delante, pero dentro de sus obras, ¿no? Con ese tono político, con ese tono pues, como una educadora, como una buena filósofa, ¿no? Creo que la mejor lección, el mejor legado de la Pancha era ese corazón gigantesco en el que cupimos todas, todes, quien se anotaba, ¿no? Pues le dejaría aquí un poquito para escuchar a Aura, que sabe que le quiero mucho y que está entreverada pues ahí en las historias, en nuestras historias, Francesca. Besitos. Para mí, hablar, pues así, de frente siempre es un poco complicado, por eso decidí escribir. Bueno, mi texto es bastante largo, voy a tratar de ir acostando sobre la marcha, pero quiero empezar con un epígrafe de nuestra amada. Espero la luz como quien pide absolución, a sabiendas que vendrá. Como otra noche, ojalá entonces duerma. Francesca Gargano. Un ladrido y risas la precedieron. Por los pasillos se sabía, estaba ya Francesca, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
Era febrero de 2008, donde impartiría seminario de feminismos latinoamericanos, que luego cambió a feminismos norteamericanos y finalmente quedó como feminismos de Ayala. Se sentó justo frente a mí y desde allí procuró el diálogo colectivo entre todas las participantes. Estaba Normiña Mogrovejo, que también coordinaba la seminaria, Coque, Cava, Lorena, Laila. No era mi primer espacio feminista, pero sí el más nutrido, plural, académico y seguro que hasta entonces conocía. Pronto comenzamos a frecuentarnos mientras ella no estuviera de viaje por nuestra América, Asia u otros lados. Nos escribíamos largamente. A veces iba a su casa a corregir mis versos. Ella también me compartía los suyos o ideas que estaba trabajando para siguientes colaboraciones. Un poco de pan, mucho café, postrecillos o alguna cerveza durante alguna lectura de poesía. Caminatas largas por la Condesa, la Santa María, la del Valle y Ciudad Universitaria. Por supuesto que aunque lo intuía, en ese momento yo no tenía idea de todo lo grandiosa que era, así que comencé a leer La decisión del capitán y la alterné con ideas feministas latinoamericanas. Creo que la única manera de amar a alguien es a través del conocimiento. ¿Y cómo no leerla? Descubrir paulatinamente su genialidad fue un proceso muy amoroso. No me refiero solamente a todo el legado académico y literario que nos ha dejado, pues con frecuencia solía compartirme sus textos originales de los últimos 10 años y además escuchaba mis comentarios a sus lecturas, sino a través de su trato cotidiano con todas las personas a quienes vi cerca. Bien podría ser una doctora en letras, un artista emergente, un migrante, el albañil, el vendedor de pollo, la muchacha que atendía la verdulería, la estudiante de filosofía, la vecina pintora, el profe universitario, la chica chico estudioso que cambiaba de pronombre según el día y, obviamente, las amistades cercanas que eran numerosas. Francesca no era una mujer de términos medios, era una u otra, y todo lo contrario a la vez. Su ondulante pensamiento la llevaba a experimentar, a vivir, a opinar y a desdecirse al paso de los años. Dialéctica diletante, la vi defender las universidades, levantarse media charla para increpar a personas tibias durante algún conversatorio. Marchar, siempre marchaba, nos acompañaba a todas y a todos. Estaba adherida a muchas causas con su feminismo como segunda piel y con sus ojos de filósofa a la que todavía le cabía la sombra en el pecho. Otro café, otra película, algunas conversaciones, cortas por teléfono. Gracias a ella entendí mis propias alineaciones, mi racismo interiorizado y mi desconocimiento casi total de la vida del campo y de la tierra. Me ayudó a comprender las cosmogonías de los pueblos originarios, a descubrir el orgullo que me daba ver crecer a mis amigas. Entendí la dimensión de los animales y el verdadero sentido de la naturaleza en contraposición con el quehacer humano. Bueno, cortaré un poquito. Me encantaba encontrarla desde la madrugada escribiendo. Me obsequiaba con trufas dentro del primer expreso de la mañana. Solía preparar el desayuno mientras yo, a prisa, me preparaba para trabajar. A veces la casa era un barullo y otras tantas silencio. A su lado se me acomodaba el corazón, roto en general porque por muchos años el existencialismo me agobió. Pero ella era luz, susurro nocturno que abrazaba los miedos. Vino la lectura de La semilla también. Me fascinaban los personajes y la voz narradora siempre crítica, distantemente apasionada. Se puede decir mil cosas acerca de la narrativa y las perspectivas de la narración, Uspensky, Tudor, Frecciu, todo eso. Pero siempre creo puede identificar los recovecos de nuestra amada. Esto es importante. Me gustaba ayudarle a corregir traducciones como el espléndido que hizo sobre Víctor Serge y que ahora que ha sido publicado el libro, ingratamente es nombrada como colaboradora, cuando pasó semanas enteras volcada en ello. También recuerdo los días de Tequio, bueno, es largo. Cuando Fran se mudó a la Santa María, la familia se nos multiplicó. Todas las personas que han habitado ahí han sido grandes aprendizajes, maravillosos algunos y otros un poco tristes. Fran siempre fue muy generosa hasta el último recurso. No sé cómo le rendía el tiempo para ir creando belleza a cada gesto, pequeño o grande, solidaria hasta el hueso, escritora, escritorísima, de novelas, muchas, de cuentos, ensayos, imprescindibles. Se sentía libre cuando escribía y no pretendía quedar bien con nadie. Escribía poemas profundos, filosóficos, juguetones. Una eterna adolescente con una preclaridad magnífica, insolente a ratos, orgullosa de serlo, testaruda, tierna, arrebatada, hermosa, contradictoria a veces, muchas veces, irremediablemente sentipensante. Acudía a mi llamado desesperado en medio de algún ataque de ansiedad y me ayudaba a salir del túnel. Me permitía desbocarme hablando de la muerte, del suicidio, de la locura.
serena, lograba darme consuelo y me hacía saber lo importante que era seguir con proyectos que me gustaran. Me ayudó a asimilar que no me quedé un trabajo donde me explotaban en 7 universidades del Poniente, donde me querían de 8 a 8. Me ayudó a revelarme como persona, más allá de mi productividad. Me enseñó a disfrutar el ocio, que no era tal porque de niña en creación. Su poesía es diáfana, juguetona, enunciaba el dolor, la injusticia, la alegría. Lamento mucho que Era ya no la editara, porque su literatura es magnífica. Entiendo ya a estas alturas que el mundo editorial tiene sus propios intereses, que la crítica también lleva a cuesta sus fobias, que lo bueno no siempre es rentable, y menos si denuncia la violencia y el machismo, si insta a la liberación. Ok. Leí y escuché con tristeza que la criticaban por blanca adinerada. Si realmente lo hubieran conocido, sabrían que eso distaba mucho de ser verdad y que incluso ella misma sentía un poco de pena por ello. Pero si había alguien descolonizada era ella. Y si hubo renuncia de privilegios, fueron los suyos. Decidió no trabajar más en la UACM por coherencia política y porque no se salvó de golpes de sus propios colegas. Tenía muy claro que el feminismo es una postura política donde cabemos todas las mujeres y se le han tendido muchas trampas desde la sociedad heteropatriarcal que desde otros espacios nos golpea. Hay que decirlo abiertamente, Fran era feminista de la diferencia y muy crítica del género. Si bien era solidaria con las disidencias sexuales y genéricas, a quienes nos arropaba y con quienes también disentía. Me da mucha pena cuando descontextualizan sus palabras para acomodarlas a nuevas propuestas, pero no soy yo la policía, solo espero se conozca su pensamiento, su postura política. Sabía perfecto que el feminismo es comunitario, de la tierra, de las manos obreras de quienes estudian, de quienes no pudieron hacerlo, de quienes sufren violencia, de quienes lloran. Fran era abolicionista, antiputeros, antivientres para alquilar, antirridiculización de las mujeres. No era complaciente con el mercado. Fran nunca fue liberal. Me siento muy feliz de haberla acompañado durante todos estos años. Estaríamos juntas hasta el final. Eso lo tuvimos claro, o casi. Durante este último, seguimos leyendo y discutiendo. Procuré darle lo mejor del tiempo y también le daba paz de mi ausencia si así era pertinente. Respeté su sueño, su silencio, su vulnerabilidad. La prioridad era ella y aún así tuvo la generosidad de hacerme comentarios sobre el manuscrito. Recibí muchos reclamos por no compartir noticias sobre su estado de salud, pero yo no quería que se hicieran rumores y que le importunaran como de cualquier manera pasó. Y lo entiendo. Era la angustia de la incertidumbre y el miedo a lo fatídico. Pasó. La intención era buena, pero contestar cientos de mensajes, llamadas, visitas, no siempre oportunas, no era viable. Alguna vez alguien llegó a visitar y le dije que estaba dormida. ¿Otra vez? Pero siempre que vengo está dormida. Sí, evidentemente, porque necesita reposo y no la pienso despertar. Puede permanecer en la sala el tiempo que considere necesario. Porque era denominador común el yo-yo. Yo necesito verla, yo necesito saber, yo quiero recomendarle que... Y así que me cerré y evité mucha comunicación. Agradezco la discreción posible con quienes mantuvieron este pacto. Mi manera de ver la muerte me hace estar serena. No es que no duela o no llore, pero me consuela saber que donde está libre de dolor. Me gusta imaginarla en la luz infinita. Me acompaña su memoria, el eco de su voz, los correos. Me duele no poder abrazarla más, no escuchar su risa, sus pasos sobre la duela, y creo que al final podrá acompañarnos a todas, a todos a marchar, que es omnisciente, y que cada vez que deje caer una trufa en mi café, pensaré en ella. Aquí está, todo lo que nos ha legado es inacabable, de ese modo, permanece, que su memoria no se apague jamás. Ay, querida Aura, realmente ha sido un mes complicado. Jorge lo sabe. Muere David Alberto Murillo y a los pocos días Francesca. Entonces, abril se volvió como el mes de homenajes de nuestras amistades y de nuestras lumbreras, lo cual creo que nos tiene ensimismados. Y cuando me enteré de lo de Francesca, inmediatamente les escribí a ustedes. Yo lo tenía muy claro. Quienes tenían que hablar de Francesca eran ustedes tres, desde sus distintas vivencias, opiniones y también desde la diversidad que ella acompañó y que siempre estuvo pues al tanto de lo que nos pasaba.
El tiempo es corto y evidentemente aquí más. Pero sí me gustaría que cada uno, cada una, cerrara con una pequeña reflexión o una pequeña anécdota sobre Francesca, porque si bien los homenajes muchas veces tienen esta cuestión solemne de evocar a quien se fue, Francesca no se fue. Francesca sigue aquí, sigue en sus textos, sigue en su poesía, sigue en el corazón de cada quien que tocó, sigue en la sonrisa que la persigue en las fotografías cuando uno pone Francesca Gargalo en Google y ve a una mujer con una sonrisa hermosa, con unos ojos llenos de vida. Y es ahí cuando yo digo, no se fue, sigue aquí. Entonces quisiera empezar con Jehová, luego mi querido Jorge y finalmente con mi querida Aura. Ay, Dios. Supongo que podría mencionar dos cosas. La primera es que justo en la Torre 2 le hicieron un homenaje, en el CIAL le hicieron un homenaje bastante largo. Y a mí me impresionaba su capacidad de llevarse bien con la gente. Porque yo escuchaba todas las voces que estaban hablando de ella, que tienen ideas bastante diferentes entre sí, y con mucha otra gente. Y una de las cosas que yo pensaba es, ¿cómo le hacía? Porque claramente a mí no me sale. Y me quedé pensando en eso, pero también pues creo que tenía un carácter muy generoso ahora que se murió. Justo Erandi Villavicencio nos escribió, de pronto nos compartió una serie de fotos que yo ni sabía, ya ni las recordaba. Y no tuve ningún miedo de mirarlas, aunque son tan viejas que son de transición. Y cuando vi esas fotos, pues un poco me respondí de por qué, ¿no? De repente hay unas fotos con todos los estudiantes que no conocía y de repente con una calidez pues que no pasa. Y supongo que diría que ese carácter que ella tenía muy generosa, nunca podré mirarla más que como como esa maestra que fue hace más de 10 años a mi clase, que la mirábamos y no podíamos creer que estuviera ahí. Y nos imponía muchísimo y 10 años después también nos imponía muchísimo y le teníamos muchísimo respeto y bueno, pues nada, decir eso y decir que también me obligó a como acercarme a gente con la que no había hablado en mucho tiempo, como era Andy, porque pues ya no vive aquí, y recordar ese tiempo y fue conmovedor, y pues diría eso. Gracias, Shio. Gracias, Shio, por estas palabras. Mi querido Jorge. Pues mira, siempre termina uno diciendo que cuando nos conocimos, ¿no? Y ahí sí tengo una anécdota porque la Pancha y yo discrepábamos y obviamente yo tenía razón. Una de las primeras acciones que viví pues en la cuestión así ya del activismo fue una campaña en contra, una campaña por la despenalización del aborto. Y en ese contexto, pues, participamos en marchas y cosas, mítines, eventos, y se dio un espacio donde una chava dio un testimonio, ¿no? Hablaba muy chistoso, ¿no? O sea, se veía que era, pues, extranjera, guapísima, muy joven, pues, estoy hablando de mediados de los 80s, y pues hablaba así entre italo ruso rarísimo y da un testimonio de una amiga de ella que había sufrido pues un
aborto espontáneo, y cuando llegaron a la clínica, al hospital, a atenderse allá por Morelos, la trataron de la chingada, ¿no? A la chava esta, la cuestionaron, la humillaron, ella quería tener ese bebé, fue una cuestión clínica, médica, pues, y en fin, ella platicaba este asunto de cómo habían reaccionado los médicos, las enfermeras, ¿no? Culpabilizándola, haciéndola sentir una mierda, ¿no? Cuando acaba de perder a su, pues, a su hijo. En fin, y tiempo después, no mucho, iniciamos la primera acción de defensa de derechos humanos que hicimos como Círculo Cultural. Sacamos a 3 chavitas de la cárcel que estaban acusadas de asesinato. Entonces, fuimos a visitar a algunos amigos que vivían ahí en los edificios Condesa, en los departamentos estos donde vivía ya tantos años. Y ella decía que le tocamos a su puerta y platicamos y firmó porque estábamos buscando firmas. Pero no nos habíamos conocido un poquito antes. A mí me había impactado mucho una persona con esa contundencia, ¿no? Con esa capacidad de indignación, con esa asombro, ¿no? Por cómo no te despierta, ¿no? El ser, ¿no? Cómo es que no te puedes encabronar de lo que está pasando. Y creo que es algo de lo que coincidiríamos toda la vida, ¿no? Y creo que también era un elemento así de mucha confianza que vivieron ella y José María en su amistad por su lado también, ¿no? Yo la amé con así sin cortapisas, ¿no? Es una gran persona, le mando muchos besos, ¿no? Le convoco para celebrarla, para seguirla amando, pues conocerla, y que nos siga pues educando en ese amor que ella pues nos ha inspirado, ¿no? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, querido Jorge. Y bueno, le paso el micrófono a mi querida Aura. Bueno, hace ratito por los nervios no mencioné que está aquí con nosotros Elenita, que es la hija de Fran y de Guillermo, y que agradezco mucho que esté aquí a pesar de un día tan complejo de trabajo. Gracias, Elenita, por estar aquí. Gracias a las compañeras de Vendaval y pues toda la gente que de alguna manera ha estado, que está aquí presente también, que está viéndonos y que aunque no está, también está de corazón. Yo quiero agradecer sobre todo eso, ¿no? Compartir una sola experiencia o una sola anécdota es muy complicado para mí, pero sí puedo, en cambio, compartir que nos deja un legado de amistad muy grande, ¿no? O sea, las amistades que nos deja para mí son entrañables, son mis mejores amigas, mis mejores amigos. Es pues muy fuerte, ¿no? Creo que no he podido terminar de llorar o no he podido empezar a llorar más bien, porque todavía es mucho el amor que me cabe en el pecho y que me sostiene, pero en algún punto, como cualquier duelo natural, habrá que llorar. Algún día, en algún momento de, pues, ese complejo, le comenté que iba a ser complicado para mí vivir sin ella y sin otra persona, que curiosa, paradójicamente, ni esa persona ni Fran están en este momento y sin embargo estoy aquí y ella tenía razón, iba a poder hacerlo y pues espero que esto sea. Así que muchas gracias a quienes están aquí, nos acompañan. Gracias por todo el amor y bueno, Fran, donde sea que esté, sabe que la amamos profundamente todavía y que eso va a ser mientras estemos aquí en conciencia. Gracias. Perdón, una cosita nada más. Besitos, Elena, te quiero, Galo, Gaba, de verdad, Laila, Aura, pues todas las viudas que dejó. Les mando muchos abrazos, Elenita. Bye. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, a ti, Jorge, que estás desde allá conectándote desde la Blanca Mérida, a Shio por venir,
por estar presente, porque la presencia en estos espacios, en estos lugares de reflexión, de convivencia, es tan importante seguir rescatando. Mi querida Aura, gracias por darme luz verde para este pequeño homenaje a una gran persona, una gran persona que era Francesca, y que yo, aunque lo consulté con ustedes tres, yo estaba así como, y será oportuno un homenaje con la solemnidad que suelen tener, o sería algo mejor, algo desparpajado como Francesca era. Y yo creo que la manera en cómo se dio con todos estos amores que Francesca creó fue la mejor manera en que en el taller de los martes lo pudimos hacer. Gracias por ser nuestros cómplices, quienes están aquí, porque gracias a ustedes, a ustedes, podemos cada vez tener este espacio de reflexión. Y bueno, pues invitarlos la próxima semana. La compañera Maricel va a hablarnos de este proceso que comenzó en el 99, de un proceso de institucionalización de un movimiento LGBT, cuando se dio este primer foro en la Asamblea Legislativa en tiempos de David Sánchez Camacho, y bueno, que es parte ya de nuestra historia, y que yo creo que Francesca estaría ahí revisando desde donde el patriarcado empezó a comerse el movimiento. Entonces, bueno, pues yo creo que la mejor manera de honrar a Francesca es seguir reflexionando, seguir discutiendo estos temas, seguir creando y sobre todo seguir llevando el feminismo más allá, yo creo, de nuestras vidas y privilegios. Pues muy buenas noches, tengan todos ustedes, y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Shio, y muchas gracias a todos. Gobierno de México.